Ok. Bueno, comencemos entonces. Hoy toca ver tejido linfático, un tema bastante fastidioso, pero bastante chévere, fastidioso y chévere a la vez, porque no, chévere porque no es tan largo y fastidioso porque hay que habla mucho de inmunidad. Pero aquí saqué lo más importante de este tema. No sé si alguno de ustedes, de los que están en este curso, les toca dar este tema. Si les toca darlo, bueno, con esto pienso yo, con esto que van a ver, es más que suficiente. Esta guía la saqué de una página en internet, el dueño de la página se llama así, Henry Giovanni Mata. Giovanni Mata es la cosa, es un médico cubano, es un médico uruguayo, bastante buena la guía, la lámina, le hice unas correcciones, o sea, unas modificaciones, correcciones, unas modificaciones, y quedaron bien chulas. Entonces, sistema linfático o tejido linfático. El tejido linfático, sepa muy bien que es aquel que se encarga de todo lo que es el proceso de inmunidad de nuestro organismo, ¿ok? O forma parte de la inmunidad de nuestro organismo. El sistema linfático es el tejido inmune por excelencia, ¿ok? Pregunta de examen, ¿cuál es el tejido inmune por excelencia? El tejido linfático. ¿Por qué? Porque este tiene la capacidad de generar o sea, ellos por un lado actúan como filtros porque ellos tienen la capacidad de eliminar células y por otro lado tienen la capacidad de producir células inmunes, que son los linfocitos principalmente, y las cuales esas células van a permitir o van a asegurar que nuestro organismo tenga un mecanismo de defensa ante agentes extraños, ¿ok? Por eso se dice que el tejido linfático es el tejido inmune por excelencia, porque tiene la capacidad de producir células inmunes. Y este lo vamos a agrupar en dos categorías. Órganos linfoides primarios o centrales y órganos linfoides secundarios o periféricos. Los órganos linfoides primarios o centrales son aquellos que se encargan de lo que es el desarrollo y la maduración de los linfocitos, ¿ok? Es decir, los linfocitos, sepa muy bien, bueno, esto lo debieron de haber visto en sangre, creo que no. Nosotros en nuestra sangre tenemos tres tipos de células, que son los glóbulos blancos o leucocitos, los glóbulos rojos eritrocitos y los fragmentos celulares que son las plaquetas, ¿ok? Los eritrocitos llevan la hemoglobina, las plaquetas se encargan de la coagulación y los leucocitos se encargan de la defensa de nuestro organismo, ¿ok? Los glóbulos blancos son las células inmunes de nuestro organismo, son las células encargadas de la defensa inmunológica de nuestro organismo. Y dentro de los leucocitos vamos a encontrar unas células llamadas linfocitos. Los linfocitos son dentro de los leucocitos son de 5 tipos, eso bueno, lo tengo que haber visto en tejido sanguíneo, pero los leucocitos son de 5 tipos, linfocito, neutrófilo, basófilo, sinófilo y monocitos. Y los linfocitos son aquellas células que van a formar parte de lo que es nuestra respuesta inmunológica, sobre todo la respuesta inmunológica innata, adaptativa, perdón, eso lo van a ver en el segundo año. La respuesta inmunológica adaptativa es aquella respuesta de nuestro organismo o que ejerce nuestro organismo para eliminar un germen en específico. La respuesta inmune de nosotros, que nosotros tenemos, se divide en dos. La respuesta innata, que es con la que nosotros nacemos, y es la que va a atacar a cualquier elemento extraño que entre en nuestro cuerpo, pero de forma inespecífica. Mientras que la respuesta adaptativa es aquella que nosotros adquirimos a medida que nos vamos desarrollando y que va a atacar de forma más específica un elemento. ¿Ok? Por ejemplo, si en nuestro organismo entra, vamos a suponer, la bacteria que produce, no sé, que produce la neumonía. La primera barrera de defensa que se va a encontrar esa bacteria va a ser la respuesta innata. Esa respuesta va a tratar de eliminar a esa bacteria, tratando de eliminarla, ¿verdad? Pero de forma inespecífica. Ella la va a atacar a lo loco, por decirlo así. Como es inespecífica, la bacteria puede tener la capacidad de resistir esta defensa innata y lograr invadir el tejido. Es ahí cuando falla la respuesta innata, cuando actúa la respuesta adaptativa, donde se producen anticuerpos y todo eso, es otro proceso más complejo, pero la respuesta adaptativa va a ir
dirigida a eliminar específicamente a la bacteria que produce la neumonía. ¿Ok? Por eso se dice que es adaptativa, porque ella tiene la capacidad de atacar específicamente un microorganismo. Entonces, de la respuesta adaptativa, la principal célula que vamos a encontrar en esa zona, dentro, o sea, toda la respuesta es mediada por los glóbulos blancos, ¿verdad? Pero en la respuesta adaptativa va a estar mediada por una principal célula que son los linfocitos. Los linfocitos los vamos a dividir en linfocitos T, que son los que se encargan de destruir los gérmenes, y linfocitos B, que son los que van a producir anticuerpos, ¿ok? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Sí. Los linfocitos, entonces, los órganos linfoides primarios o centrales son los encargados de el desarrollo y sobre todo de la maduración de los linfocitos. Los linfocitos se sintetizan a nivel de la médula ósea, ¿ok? Eso, bueno, lo debieron de haber visto en hueso. Volvemos a lo mismo. Entonces, la médula ósea se supone que es la encargada de producir las células sanguíneas, ¿verdad? Pero, en el caso de los linfocitos, esos linfocitos que se producen en la médula ósea se encuentran en un estado inmaduro, es decir, ellas no tienen capacidad para generar una respuesta inmune. ¿Qué necesitan? Necesitan madurar. ¿Cómo lo van a hacer? Los linfocitos T van a viajar a los órganos linfoides, a uno de los órganos linfoides primarios, que es el timo, y a nivel del timo van a madurar. ¿Qué significa que van a madurar? Porque van a agarrar, van a obtener la capacidad para generar una respuesta inmune adecuada contra un germen en específico. Y los linfocitos B van a ir dirigidos hacia lo que es el vaso. Y en el vaso van a madurar y van a adquirir la capacidad para producir anticuerpos. Entonces, los órganos linfoides primarios son esos, son los órganos encargados de producir y desarrollar y madurar a los linfocitos. ¿Ok? Y los órganos linfoides periféricos son aquellos que tienen la capacidad de reaccionar ante un germen. ¿Ok? Es decir, esos órganos son los encargados de activarse cuando un germen, un cuerpo extraño entra en nuestro organismo. No. Ajá. Los órganos linfoides secundarios son aquellos que tienen la capacidad de activarse cuando un germen o un cuerpo extraño entra a nuestro organismo. Por ejemplo, uno de los órganos linfoides secundarios que nosotros tenemos son las amígdalas, ¿ok? O también llamadas tonsilas, que ya las vamos a ver. Las tonsilas se activan cuando un cuerpo extraño, un elemento extraño, pasa a través de las vías respiratorias, la cavidad oral. O sea, cuando un germen entra a través de la vía respiratoria o la cavidad oral, se activan las amígdalas, ¿verdad? Para tratar de evitar que ese germen pase hacia las vías respiratorias bajas. ¿Ok? Es por eso que nosotros, antes de tener neumonía, tenemos principalmente amigdalitis, porque las que primero se van a inflamar son las amígdalas, porque las amígdalas van a tratar de frenar la infección en esa zona. Eso es un órgano linfoide, perdón, un órgano linfoide secundario. Un órgano que es capaz de activarse y generar una respuesta ante la entrada de un cuerpo extraño al organismo. ¿Me expliqué? Sí. Ok. Entonces, entre los órganos linfáticos o linfoides primarios tenemos principalmente al timo, me faltó uno aquí, y al vaso, faltó el vaso. Al timo y al vaso son los principales. Y después tenemos al hígado y a la médula ósea. Ok, ¿qué pasa con el hígado? El hígado se dice que es un órgano linfoide porque durante el desarrollo embrionario tiene la capacidad de producir células sanguíneas y células inmunológicas. El hígado produce células sanguíneas desde la octava a la 12, a la 12ª semana de gestación. En ese momento, el hígado toma la batuta y es el que va a estar produciendo células sanguíneas, incluyendo células inmunológicas. Mientras que cuando llega la semana 12 hasta la semana 28, el vaso con Z, va a encargarse de la producción de las células sanguíneas durante el desarrollo fetal. ¿Ok? En el desarrollo fetal, durante la semana 12 a la semana 28, es el vaso quien produce las células sanguíneas. Y por supuesto el vaso es el que se encarga de la maduración de los linfocitos B. Y la médula ósea empieza a sintetizar células sanguíneas después de la semana 28, hasta el fallecimiento de esa persona.
¿Ok? La médula ósea es la que empieza a producir células sanguíneas desde la semana 28 y de ahí en adelante es ella la que siempre va a producir células sanguíneas. Ok. Y los órganos linfoides secundarios son vasos linfáticos, ganglios linfáticos, no sé por qué está el vaso aquí, afuera el vaso. Tejidos linfoides como por ejemplo la médula ósea, el apéndice, la placa de Peyre, la amígdala, que ya vamos a ver. Ya vamos a ver todo eso. Ok, seguimos. Entonces, vaso linfático. Un vaso linfático es aquel vaso, valga la redundancia, que se encarga de captar la linfa del espacio intersticial. Acuérdense lo que yo les mencioné cuando hablamos de sistema cardiovascular. El líquido que pasa por los capilares sanguíneos, parte de ese líquido se escapa y se encuentra en el espacio intersticial. Acuérdense que el espacio intersticial es el espacio entre las células, ¿ok? Ese es el espacio intersticial. Ahí se acumula un líquido que es el líquido intersticial. ¿Cómo se forma el líquido intersticial? Gracias a que la sangre que viene circulando por los capilares sanguíneos, ¿verdad? Se extravasa, o sea, se sale, el líquido se sale intersticial. Esa sangre regresa nuevamente al capilar sanguíneo, ¿verdad? Con las sustancias de desecho de las células, pero queda una pequeña cantidad o una cantidad excedente a nivel del espacio intersticial, que es lo que forma la linfa. ¿Ok? ¿Qué es la linfa? El excedente del plasma el excedente del plasma de la sangre, ¿ok? Es decir, la linfa es la sangre o el contenido vascular que una vez que se escapa de los capilares sanguíneos, ¿verdad? Que pasa al espacio intersticial, queda acumulado en el espacio intersticial, ¿ok? Y esa sustancia va a contener proteínas, nutrientes no, proteínas, sustancias de desecho, células inmunes, células bacterianas, o sea, células anómalas, ¿ok? Puede ser bacterias, virus, pare de contar, ¿ok? Eso es la linfa. ¿Quién recoge la linfa? El vaso linfático, ¿ok? Fíjense que los vasos linfáticos están en lo que es el espacio intersticial. De ahí los vasos linfáticos recogen la linfa, la llevan a los ganglios linfáticos, donde la linfa va a ser, digamos que, purificada, ¿ok? Y una vez que ese líquido es purificado, vuelve otra vez a la circulación, ¿ok? Ajá, esto sería un vaso linfático normal. El vaso linfático está formado por un endotelio. Él no tiene adventicia, no tiene capa muscular, tiene es endotelio, ¿verdad? Y ese endotelio tiene una particularidad que es parecida a las venas, que es que tiene sus válvulas. Fíjense. Esas válvulas, ¿para qué? Para evitar que el líquido, o sea, para permitir que el líquido vaya subiendo, ¿verdad? Y evitar que el líquido se regrese, evitar que la linfa se regrese. ¿Por qué? Porque una vez que pasa la válvula se cierra y entonces el líquido no puede retornar, sino que tiene que continuar ascendiendo, tiene que continuar a través del vaso linfático. Entonces, desde una válvula hasta otra válvula se forma una estructura conocida como linfangión, con G, linfangión, ¿ok? Linfangión. ¿Qué es un linfangión? El segmento del vaso linfático que va desde una válvula linfática hasta otra válvula linfática, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Sí, sí. Ok, seguimos. Entonces, esos vasos linfáticos se van juntando, se van juntando, se van juntando y van a formar dos grandes conductos linfáticos, ¿ok? Los vasos linfáticos que vienen de miembro inferior se van a juntar y van a dar origen al fulano conducto torácico, ¿ok? El conducto torácico aquí tiene una dilatación que se conoce como cisterna de Pecker, ¿ok? Cisterna de Pecker, que bueno, eso ya de anatomía, eso lo vamos a ver en anatomía. Pero ellos vienen ascendiendo, todos los vasos vienen ascendiendo, se juntan y forman el conducto torácico. El conducto torácico, importantísimo, tiene en su inicio una dilatación que es la cisterna de Pecker, que muchos dicen que es una estructura, no es una dilatación. Ese conducto torácico va ascendiendo, va ascendiendo, va ascendiendo, va recogiendo todos los vasos linfáticos del abdomen
recoge todos los vasos linfáticos del tórax izquierdo, de la mitad izquierda del tórax y del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda de la cara y el cráneo y la cabeza, ¿ok? Y una vez que recoge toda esa linfa, drena directamente en lo que es el tronco brachiocefálico izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿qué drena el tronco, el conducto torácico? Drena la linfa de los miembros inferiores, del abdomen, del miembro superior izquierdo y de la mitad izquierda del tórax y la cabeza, ¿ok? El resto, es decir, la mitad derecha del tórax, miembro superior derecho y la mitad derecha del cuello y la cabeza, lo va a drenar otra estructura. Igualmente, aquí van descendiendo los ganglios, los vasos linfáticos se van juntando para dar origen a una estructura conocida como la gran vena linfática. La gran vena linfática drena igualmente en el tronco brachiocefálico, pero del lado derecho. ¿Ok? Así es que está constituido desde el punto de vista anatómico el sistema linfático. Después hay que estudiar las cadenas ganglionares y todo eso, pero eso ya es de anatomía. Ok. Entonces, volviendo a histología, el tejido linfático lo vamos a dividir en dos tipos: tejido linfático difuso y tejido linfático nodular. El tejido linfático difuso es aquel que vamos a encontrar en las mucosas de los tubos. Acuérdense que cuando vimos, nosotros vimos, no hemos visto eso todavía, pero la mayoría de los tubos, tubo digestivo, tubo respiratorio, van a estar constituidos por una mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La mayoría de los tubos es así. Entonces, el tejido linfático difuso se ubica en lo que es la capa mucosa. ¿Ok? Va a formar parte del tejido linfoide de la capa mucosa. Pregunta de examen. ¿Dónde se encuentra el tejido linfático difuso? En la capa mucosa de los tubos digestivos, de todos los tubos. ¿Ok? Y lo vamos a llamar MAL. ¿MAL qué significa? Tejido linfático asociado a mucosas. Tejido linfático asociado a mucosas. MAL. ¿Ok? ¿Qué es el MAL? El tejido linfático difuso, que lo vamos a encontrar en la lámina propia de la mucosa y que va a contener linfocitos B y linfocitos activos. ¿Ok? Y células dendríticas. Las células dendríticas son células presentadoras de antígenos. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo importante es que sepan dónde se encuentra y que contiene linfocitos B y linfocitos T. Ajá. Entonces, el mal lo vamos a encontrar en la mucosa gastrointestinal, respiratoria y urinaria. ¿Ok? Los tubos respiratorios, los tubos digestivos, los tubos urinarios van a contener mal, tejido linfático asociado a mucosa. ¿Ok? Y dependiendo de dónde se encuentre, vamos a darle su nombre específico. GAL, si se encuentra a nivel de el tejido gastrointestinal, ¿ok? Tejido linfático asociado a tejido gastrointestinal, ¿ok? O a tejido gástrico. Y si se encuentra a nivel de los bronquios o del tubo respiratorio, lo vamos a llamar BAL, tejido linfático asociado a bronquios, ¿ok? ¿Se entendió esto? Sí, Ya, ¿puedes repetir lo que dijo? Que se me fue el internet. Ajá, repito. El mal, dependiendo de dónde se encuentre, va a cambiar de nombre o le vamos a dar un nombre específico. Si se encuentra en la vía digestiva, lo vamos a llamar GAL. ¿Qué significa GAL? Tejido linfático asociado a tejido gastrointestinal. Y si se encuentra en la vía respiratoria, la vamos a llamar BAL, que significa tejido linfático asociado a bronquios. ¿Ok? El tejido linfático gastrointestinal se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y va formando unos nodulitos. ¿Ok? O va formando zonas de tejido linfático muy concentradas. Esas zonas forman una placa que se conoce como placas de Peyer. Pregunta de examen. ¿Qué son las placas de Peyer? La placa de Peyer